el curso tiene como esquema fundamental, como columna vertebral, pues hablar de feminismo y política. Y comenzaba preguntándose, ¿qué es el feminismo? Explicar que desde la Revolución Francesa, que es el pistoletazo de salida, podríamos decir, de un movimiento organizado. Antes de la Revolución y desde Safo, mujeres ha habido que han escrito, que han protestado, pero como movimiento y como una mayoría de personas, que eran mujeres todas entonces, que protestaban de una manera organizada y coherente reclamando derechos. ¿Cuál era el primer derecho que reclamaban? Las francesas en la puerta de la Asamblea Francesa. ¡Epa! Bueno, estamos en 1789 y la burguesía tiene que hacer su revolución, ¿no? O sea, tiene que acabar con el sistema feudal. Lo hace bajo proclamas y enseñas de libertad, igualdad y fraternidad. Y le dicen al rey que esto se tiene que acabar, que los burgueses tienen que agilizar el comercio, la producción, la distribución, todo esto, ¿no? Hasta llegar ahora, ¿no? Y entonces convocan primero lo que llaman Estados Generales, que eran una institución medieval donde se reunían los diversos estamentos para llegar a acuerdos entre ellos, ¿no? Lo convocan para el mes de julio del año 89. Y nos cuentan naturalmente, y todos aquellos señores no cuentan, que en el país a veces les pasa ahora también, no cuentan que hay mujeres. Mujeres no existen, las mujeres cavan la tierra y hacen el pan y hacen las telas y paren los hijos sobre todo y los cuidan, pero están ahí, para eso están, ¿no? Como también los burros están para tirar de un carro, ¿no? Pero las mujeres han vivido los últimos años de esa etapa en unas condiciones terribles. Hay un libro para las que quieran profundizar en estos temas y para que tengan de bibliografía en la universidad, que es Historia y Sociología del Trabajo Femenino, de la feminista francesa Evelyn Schiller. Sí, Historia y Sociología del Trabajo Femenino. Es en Francia, lo sitúa en Francia, pero hace un trabajo impresionante. Es un libro bastante largo porque empieza prácticamente la prehistoria, bueno, desde los primeros documentos escritos. Y este repaso de la participación de las mujeres en el trabajo. Ella comienza el libro, es muy precioso, es cercano, diciendo que está en los años, el libro está escrito en los años 60, que ahora que las mujeres trabajan, eso lo decían pues varios, ¿no? Ahora que las mujeres trabajan. Y cuando ella dice las mujeres han trabajado siempre, dice, salen los amigos que estaban en la reunión diciendo, no, porque mi prima, que ahora tiene una tienda y que su madre, ¿verdad? Las anécdotas personales que siempre se meten en un análisis, pongamos, aunque sea pequeño, un análisis general, un análisis sociológico, siempre hay alguno que tiene una anécdota. Bueno, ya veo que... Pero incluso aquellos que a nosotras, urbanas y modernas, nos parecen que no existieron, ¿no? Porque el año 64, 63, que yo escribí Los derechos laborales de la mujer, en España había 2000 mujeres trabajando en las carreteras, picando piedra en las carreteras. Había 3 o 4000 en el interior de las minas, y por supuesto en el exterior había muchísimas más, ¿no? Y todos los demás sectores, la química, el textil, la pequeña metalurgia, todas, y naturalmente el campo. Bueno, pues estas mujeres están en ese periodo prerevolucionario y muy enfadadas, se van a la puerta de la Asamblea Francesa a decirles a los tipos que se reúnen allí que se acuerden de ellas, ¿no? Y hay otra película, que eso también es bastante informativo, me parece, creo que no me acuerdo su título, pero no sé si es María Antonieta o es La Revolución, donde se ve imágenes, es muy bonito ver imágenes cómo van entrando los asambleístas, ¿no? Los señores que van a llegar, y llega primero, el rey no va, pero va a su casa real, ¿no? Y los franceses, habéis visto en el Prado, habéis visto los cuadros de este tratado y del otro, ¿no? Los franceses van llenos de lazos y de puntillas, vestidos de rosa y de azul, y entonces llegan los burgueses, que son los que están dispuestos a acabar con aquello, ¿verdad? Liquidar a las otras clases y montarse el poder. Pero entonces se trataba de fabricar, de vender, de ganar, con la explotación de los trabajadores, pero de construir un mundo diferente. Van todos de negro, absolutamente austeros y como mala cara, pero están muy enfadados, ¿no?
pues todos son hombres, todos, unos y otros y otros y otros. Y cuando van pasando y van entrando y les cierran las puertas a las mujeres que estaban en la puerta, esperando poder llegar allí y contarles su vida. Entonces, la situación es terrible y la mayor parte de la población francesa, como en todo el mundo, es analfabeta. Pero hay unas mujeres distinguidas que han estudiado, que han podido, sin tener derecho al estudio, pero que han estudiado, que han leído, que han participado en clubes de mujeres y pueden escribir. Incluso algunas que lo hacen muy mal, que lo hacen con muchas faltas de ortografía o tal, pero que lo hacen. Entonces escriben en unos papelitos como de este tamaño, escriben: yo soy tintorera y gano 3 sueldos a la semana y con eso no puedo mantener a mis hijos. Y yo soy textil, yo soy campesina y lo que estamos viviendo es que no ganamos lo que tenemos que ganar. Y le van entregando estos papelitos en la puerta de la asamblea sobre todo a los señores burgueses que van a dar. Naturalmente no les hacen ningún caso. Pero entonces, ¿cuál es la primera reclamación del movimiento feminista? Por fin. ¡Ay, lo que os ha costado! La igualdad de salario. Fijaros, las mujeres se constituyen como conciencia de clase en trabajadoras antes que ninguna otra. Antes que ninguna otra. Bueno, quizá porque la comida es lo fundamental, ¿no? Si no comes no vives. Pero son trabajadoras, y como trabajadoras se constituyen como tales. Y como tales reclaman, hace 229 años que estamos reclamando igualdad de salario. Nada más. Nada más. Y en cada legislatura, y en cada programa político, y en cada artículo, y en cada discurso, y en cada participación, y en cada reclamación, hablamos de la igualdad de salario. Y se han proclamado ya no sé cuántas leyes en pleno franquismo. El año 61, la Ley de Derechos Políticos y Profesionales de la Mujer estableció la igualdad de salario, estableciendo, eso sí, que tuviera el mismo rendimiento el trabajo de la mujer que el puesto que ocupaba. Y por lo visto pues no encontraron ninguna que fuera capaz de llegar al rendimiento del señor que tenía al lado, ¿no? Bueno, pues desde entonces, esto es la época moderna ya, el año 61. Bueno, de aquí inmediatamente se organizan en Francia pues una serie de asociaciones, de grupos, esto muy rápidamente tenemos que pasar, pues si no, no serán 3 horas sino 30. Y ¿qué plantean inmediatamente después? ¿Cuál es la segunda reclamación? Las mujeres se sienten necesitadas, primero de comer, primero necesitan tener una subsistencia mínima, pero inmediatamente después, ¿qué? ¿Ves? ¿Lo habéis dicho antes? El voto. ¿Qué? El voto. Poder votar. Ahí, ¿lo habéis dicho antes? La educación, sale por ahí una vocecita muy tímido. La educación, sí señora, sí. La educación es una reclamación, es curioso porque sigue siendo un mantra hoy. Es una reclamación que se perpetúa. Esto también es cierto que las clases populares, quiero decir con esto los hombres, también lo reclaman, ¿no? Los hombres de clases sociales explotadas, trabajadoras, también han reclamado la educación. Pero en las mujeres se convierte en una aspiración, en un deseo, en una necesidad. Pero tenemos textos, María de Zayas, que es una de nuestras antepasadas, más antepasadas y precursora, de la que se habla muy poco, se habla mucho de Marie Shelley, pero no se habla de María de Zayas, tiene todo un texto sobre la educación. Pero luego también, pues, Mary Wollstonecraft va a escribir The Vindication of Rights of Women sobre la educación. La segunda, inmediatamente, que es paralela a la del salario, es la educación. Exigen la misma educación para las niñas que para los niños y piden que sea obligatorio y que sea universal, etc. Esto no se va a conseguir en la revolución. No se va a conseguir nada de todo esto, vamos. Inmediatamente, la tercera exigencia de las mujeres, ¿cuál es? Que ya lo habéis dicho, ¿eh? Bueno, sí, el voto, podríamos decir que es el voto. En realidad son los derechos políticos. O sea, ellas, con la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadana de Olympia de Gouges, o que sabéis cómo se escribe, si no lo pongo aquí, que la van a cortar la cabeza. O sea, la revolución no va a consentir que se les insolenten las mujeres, ¿no?
Y es ella la que escribe en esa declaración que si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, tiene que tener derecho a subir a la tribuna. Bueno, tampoco se va a conseguir entonces, claro. La revolución sigue su camino, sabemos a dónde pasó, las guerras napoleónicas, la restauración, el movimiento feminista se apaga, porque el cuerpo humano se cansa, ¿no? Y a pesar de que estuvieron muchos años en esa batalla, no un día, muchos años en esa batalla, pues claro, avanzó por los caminos que la burguesía montaba. O sea, se trataba, como decimos, de acabar con el poder monárquico, le cortar la cabeza a la mitad de la familia real, y a 6.000 entre aristócratas y obispos, etc. Y cambian la faz del mundo. La faz del mundo, esto es evidente, pero las mujeres pues se han agotado, no han conseguido ninguna de las reclamaciones, legalmente ninguna de las reclamaciones, pero sí evidentemente han tenido visibilidad. No cabe duda que después de aquellos acontecimientos no conocemos, porque los historiadores no se ocupan de averiguarlo, los detalles de la vida cotidiana de las mujeres en el periodo entre la Revolución, la Restauración y lo que va a venir después. ¿Y qué va a venir después? ¿Qué reclamación viene ahora? Sufragismo. Bueno, pero no digo que lo digas tú. Aquí ya sé que lo sabes. Aquí siempre se le pregunta al que no sabe. ¿Tú no sabes en qué consiste? El examen, ¿sabes en qué consiste? En que el que sabe le pregunta al que no sabe. Pues evidentemente. Pero ¿cómo surge, y ya no en Francia, cómo estalla, cómo se pone en marcha ese movimiento? ¿En qué año? ¿Qué año? Sabéis que es la revolución, pero este año es un año capital. Es curioso, ¿no? Porque en la historia del mundo hay unos acontecimientos que además se difunden por muchos países y a veces dan la vuelta al globo en unos momentos determinados. Aquí, repito, historiadores y historiadoras podían averiguar por qué, ¿no? ¿Qué año es? ¿Qué año? Un año clave en la historia del mundo. 1848. Han pasado 60 años desde la Revolución Francesa. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Está pasando algo muy importante. También va a cambiar la faz del mundo. El modo de producción capitalista pues es el de producir mercancías, tener a la fuerza de trabajo explotada, quedarse en la plusvalía. Esto ya supongo que lo sabemos, no sé si ahora se estila enseñar marxismo o se sigue con... No, sí, vale, no es la metafísica lo que se enseña. Bueno, pues eso es lo que quiere el modo de producción capitalista. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues fuerza de trabajo que contratas, que explotas y que la despides y que se va cuando quiere y que tiene libertad de contratación, ¿no? Pero hay un sector importantísimo de la economía del mundo, sobre todo en el país que va a ser el primero del mundo, que tiene un modo de producción industrial, la revolución industrial, esclavista. Seguro que habéis visto todas las películas de los esclavos y sabéis de Punta Quinte y sabéis lo que pasó. Pues ya sabéis lo que es el esclavismo, ¿no? Se transporta a la gente, se la tiene encadenada, se la hace trabajar a latigazos, se mueven en cantidades enormes y no tienen ni movilidad, ni libertad, ni posibilidad de cambio, y esto al modo de producción industrial no le interesa. El primer país que utiliza esa mano de obra esclava, lo utilizan todos, A España, uno de los señores al que se le ha quitado por fin la estatua que había en Barcelona, que es el Marqués de Comillas, no sé si habéis oído el escandalito que organizaron porque le quitaban la estatua, pues se hizo la fortuna con el tráfico de esclavos. Pero toda Europa, por supuesto, pero claro, dadas las dimensiones de Estados Unidos y además un sur que es el primer productor de algodón del mundo, y para eso pues la mano de obra esclava va bien porque tienes allí atados a los esclavos recogiendo algodón, pues lo mantiene. El Reino Unido ha abolido la esclavitud a finales del siglo XVIII, lo que es muy prematuro, pero como tiene el sistema jurídico anglosajón, que no es el romano, que es el nuestro, una de las fuentes del derecho importantísimo es la jurisprudencia. Sabéis que las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia y la costumbre.
Bueno, en España el derecho romano impone la ley como primera fuente de derecho. Luego la jurisprudencia tiene un poco de influencia, pero la costumbre casi nada. Pero en el sistema anglosajón no, la jurisprudencia puede modificar una ley importantísima. Sabemos que la permisión, podemos decir, legalización no sería tanto, del aborto, con la sentencia que se dicta en Estados Unidos por el Tribunal Supremo en 1971. Bueno, el caso es que un esclavo en Londres, era un esclavo doméstico además, no era industrial ni agrícola, presenta una reclamación ante el juzgado, se atreve, diciendo que no entra dentro de los principios cristianos ni de la Carta de los Comunes, que es la Constitución del Reino Unido, el tener a una persona como propiedad de otra. Y el juzgado dice que es cierto, que no puede haber ninguna clase de relación de propiedad, no es dependencia, es propiedad total de otro ser humano. Y eso motiva el cambio en las costumbres, en el modo de producción y en la compra o no compra de tal. Y se prohíbe la compra de esclavos. Esto no lo hacen por bondad, no creáis que... Porque esto es lo que ahora nos repiten, ¿no? No es por consenso, ni por bondad, ni por caridad. Lo hacen porque les interesa, que es la primera potencia que va a salir, la potencia industrial, porque necesitan obreros. Y eso de tener a la gente atada a un contrato de compra de alguien, eso no sirve. Pero Inglaterra, entonces todavía va a ser el Imperio Británico, pues se constituye en el gendarme de los mares. Quiere acabar con este sistema de esclavitud, quiere llevarse, como lo hizo en el siglo XIX, a los campesinos de Irlanda y de varias regiones agrícolas a las fábricas. Hay que transportar a esa población para que dé rendimiento en las fábricas. Entonces se constituye en el gendarme de los mares y persigue los barcos que se dedican al tráfico de esclavos. Bueno, esto es toda una epopeya que se puede leer y que, bueno, es interesante en la medida que uno puede aceptar la crueldad humana, el horrible tráfico de esclavos que hubo durante medio siglo, en el cual pues mataron a no sé cuántos millones de personas. Bueno, pero entonces pues la crisis es cada vez más aguda. Hemos llegado a 1848 y aquello pues está en una polémica. Los liberales, que van a ser los que lleven adelante la lucha por acabar con la esclavitud, pues están haciendo su campaña y la han hecho en Estados Unidos, la han hecho en el Reino Unido, la hacen en España, están en ello. Y hay muchas mujeres en Estados Unidos, muchas mujeres en ese movimiento. Ellas no han podido estudiar porque está prohibido, pero son las hermanas, como dice Virginia Woolf, ¿no? Las hermanas de los hombres con educación. Pues ellas también tienen una cierta formación y sobre todo tienen ese espíritu que tantas veces, a veces nos domina, de caridad, de ayuda, de conmiseración del horrible sistema esclavista. También habréis visto las películas o La cabaña del tío Tom, alguien la habrá leído, cómo huían los esclavos. El norte declara la abolición de la esclavitud. El norte dice que sus fábricas no pueden funcionar con esclavos. Pero al sur del río Ohio, y allí me enseñaron cómo cruzaban los que huían, como podían, como ahora los emigrantes del Mediterráneo, ¿no? En barcas o en donde fuera, y las mujeres habían organizado en muy diversos grupos que les ayudaban. Entonces esperaban en la orilla que llegaran, normalmente de noche, se llevaban a aquella gente, si llegaban vivas, ateridos y desnudos y hambrientos, y les daban de comer y les ayudaban, y luego en el norte pues buscaban que vivieran de alguna manera. Bueno, todo este trabajo lo han hecho mucho tiempo, lo han hecho durante mucho tiempo. En 1848 se convoca la primera reunión, la primera convención antiesclavista del mundo. Y se convoca porque es el país que acoge ese criterio en Londres. Y bueno, pues las delegaciones van a ir a Londres a hablar. Y las norteamericanas, las que han participado, con los hombres que han participado, pues van en la delegación estadounidense a Londres. Eso se celebra en un teatro, pues que ahí va mucha gente y se celebra en un teatro. Bueno, pues cuando llegan allí, todas las demás delegaciones son de hombres, todas las demás delegaciones. Y los hombres estos, que por lo visto no habían visto una mujer cerca nunca, se quedan pasmados
aterrados, escandalizados, y meten a las estadounidenses en un palco y les pasan una cortina negra por delante para que no las vean. Entonces se enfadan, ellas se enfadan y deciden que no lo van a aguantar y que se van. Y los hombres de su delegación, en solidaridad, también se van. Y se da la situación insólita de que el país que tiene más producción esclava no participa en la primera convención antiesclavista del mundo. Bueno, pero este es el principio del movimiento que se llamará luego sufragista, porque incide de una manera enorme en la reclamación del voto, ¿no? Se reúnen, las que vuelven, son 5 mujeres las que han estado allí, vuelven y hacen una convocatoria. Sorprendentemente, fijaros la fecha de que hablamos, se reúnen en Seneca Falls, lo sabéis, ¿no? Y van a redactar el manifiesto, que va a ser también el primer manifiesto político del movimiento feminista, ¿no? En una ciudad que está al norte de Nueva York, Seneca Falls, el manifiesto de Seneca Falls, también lo encontraréis en Google, ¿eh? Es muy bonito, yo cuando tengo más tiempo pues lo leo, pero ahora no lo tenemos, ¿no? De todos modos está en mi libro Mujer y Sociedad y está en muchos sitios. Bueno, pues allí además se atreven a todo, porque ponen incluso en cuestión, por supuesto, la autoridad del marido, la autoridad de los hombres, la situación de esclavitud, de dependencia, de sumisión que estamos viviendo, incluso lo que Dios manda, ¿no? O sea, es una frase alambicada, no recuerdo de memoria, pero muy importante poner en cuestión la autoridad divina, muy importante, ¿no? Y de ahí va a arrancar el movimiento sufragista. ¿Y el movimiento sufragista cuánto dura en Estados Unidos? 80 años. 70, pero sí, cerca. Y en el Reino Unido le va a seguir inmediatamente, las inglesas lo van a seguir, ¿eh? ¿En qué medida contagiadas por los estadounidenses o autónomas porque se ha celebrado además la convención en Londres, ¿no? Pero van a ser, y en algún momento van a ser más agresivas y más fuertes y con más empuje que las demás, ¿no? En el Reino Unido tardarán 78 años en que se apruebe el voto para las mujeres mayores de 35 años que tuvieran instrucción. Bueno, eso dura poco, eso no sé si dura un par de años esa norma, y van a conseguir el voto. ¿Y el voto en España cuándo se consigue? Lo saben todas, ¿verdad? Pues sí. Bueno, y en España también se siguió una batalla, no tan grande, porque las condiciones económicas de producción y sociales y religiosas del país son otras, ¿no? Pero vamos a ver, no vamos a hacer aquí un repaso histórico porque no tenemos ni tiempo ni fuerzas. Y tenemos muchos libros escritos, también es bueno leer, también es bueno. Pero lo que sí quiero es que entre todas reflexionemos. Las mujeres se constituyen como sujetos trabajadores lo primero. Yo trabajo y no puedo comer, ¿no? Bueno, y además quiero educarme, esto es inmediato, ¿no? Bueno, y ya tenemos que estamos entrando en la etapa en que se constituyen como sujeto político. Yo soy ciudadana, yo tengo derechos políticos, yo los quiero ejercer. Pero no saben que son mujeres, no tienen conciencia de ser mujeres. Son trabajadoras, son ciudadanas, son sujetos políticos, pero no sé. Eso va a tardar un poco más. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo? Ya en el siglo XX. Es que no te digo, chica. Perdón, ya en el siglo XX es esto, ¿no? Pues sí, pues vamos a tener que entrar en el siglo XX para que las mujeres... ¿Y cómo se manifiestan, podríamos decir? ¿Cómo se manifiestan en reclamación de su especificidad de mujeres? ¿Qué reclaman? Chicas, ¿sí? ¿Qué reclaman? El control de natalidad. El control de natalidad. Es la máxima, ¿no? La máxima con la que sí, nos hemos criado con esa reclamación, ¿no? Sí. El control de natalidad. Mary Sanger. Margaret Sanger es la feminista norteamericana que crea una clínica de control de natalidad, no hablemos de aborto todavía, pero control de natalidad, la contracepción y la prevención de embarazos no deseados. 1929. 1929. La meten en la cárcel. Le cierran la clínica y la meten en la cárcel.
Pero para nosotras, las españolas, que hemos vivido, bueno, algunos no sé si habrán llegado a la dictadura, pero desde luego pues la transición ya sabemos también lo que fue, y que hemos vivido la persecución feroz contra todo un método anticonceptivo. Yo cuando he andado por esos mundos explicando lo que pasaba en la España franquista, la feroz persecución del poder contra la posibilidad de que las mujeres controlen su capacidad de reproducción. ¿Por qué? Porque es imprescindible, ¿no? Para nosotras, para las españolas, esto marca un hito en lo que tendríamos que pensar, que es tan imprescindible, la construcción de la conciencia de clase de las mujeres. Puede que no lo sepan decir así, naturalmente. Para eso pues ya está la academia, ya estamos las sabias, ¿no? Las que estamos estudiando y escribiendo, pero es fundamental, fundamental. Tú te consideras por fin sujeto autónomo, tú eres dueña de tu propio cuerpo. Eso es una frase, ¿no? Pero ¿sabéis lo que significa? Dejar de ser esclava de la reproducción. Mira, yo estaba en Nicaragua cuando perdieron las elecciones, con lo cual fue una catástrofe. Bueno, esto es el año 99. Y estaba con la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, que habían trabajado las chicas tantísimo y habían ayudado a la revolución, etc. Y me dijeron que ellos habían hecho, cuando ya avanzaba la revolución, o ya estaba, unos encuentros, unos grupos para explicar sistemas anticonceptivos. Y que se les acercó una mujer mayor y le dijo: ay, mi hijita, si yo hubiera sabido eso, porque yo he tenido 30 hijos. O sea, las mujeres han dejado su vida, su cuerpo, su capacidad mental y reproductora en fabricar los seres humanos que poblan el planeta. En 1900 la esperanza de vida de una mujer en España era de 28 años. Y no se esperaba que ninguna mujer viera a todos sus hijos adultos. Con una natalidad, y hay otro libro, el de María Campo Alange, este lo podéis apuntar, ¿no? No hace falta que vaya. La mujer en España, 100 años de su historia. Es la biblioteca, o no sé, o Google, o Amazon, o todos estos sistemas. Explica cómo el siglo XIX es el siglo, además, no solo en España, de la masacre de las mujeres, porque la técnica obstétrica y la medicina ginecológica eran absolutamente catastróficas, y más valía que cayeran en manos de una vecina o de una partera que del cuerpo médico. Morían de infecciones puerperales continuamente. La muerte por parto era una de las causas más habituales de las mujeres. O sea, vencer eso, o sea, salir del estado animal, era una reproducción completamente animal, con 10 y 15 hijos era más o menos normal, ¿no? La media no la sacaba, no sabemos, pero esto era. En La razón feminista, en mi otro libro, tengo todo el libro dedicado a eso. Una natalidad que estaba en una media de 6 o 7 hijos, esto era normal. Bueno, pues eso, constituirse como un ser humano autónomo, que no eres un producto de la naturaleza, que no eres simplemente el animal destinado a reproducirse. Esa es una fase fundamental, capital, del movimiento feminista, de la construcción de las mujeres como sujeto autónomo, podríamos decir, porque el sujeto político ya se lo cree en cierta medida, en cierta medida. Cuando empiezan a tener hijos, dejan el trabajo, dejan la militancia, no pueden acudir a todo. Entonces, en esta fase realmente estamos, por supuesto, para las mujeres europeas, blancas, etc., ha sido un cambio fundamental, fundamental. La prueba es que la natalidad en España es la última, es la más baja del mundo, con 1.3 hijos por mujer adulta, lo que no llega al relevo de la generación anterior, con lo cual está perdiendo población España y nadie se preocupa de eso, ¿verdad? Como tampoco han fabricado el útero artificial y no fabrican los niños allí. Decía hace nada alguien en las radios, que no me acuerdo porque he oído tantas cosas, pero no sé si era sociólogo, antropólogo o lo que sea, que decía, bueno, hemos llegado a la Luna y estamos ya con satélites en Marte y tenemos todo el sistema de comunicación más avanzado que se puede imaginar, de un extremo al otro del planeta, sí, pero los niños siguen tardando 9 meses en fabricarse. Y cuando no tardan 9 meses salen mal. Y luego, naturalmente, hay que criarlos a su ritmo, porque no puedes decir, bueno, pues nada, le doy 7 biberones al día y a ver si crece más deprisa y me deja en paz, ¿no? Pues resulta que no.
que tienes que hacerlo con los ritmos naturales, ¿no? Y entonces pasa 1 año, y 2, y 7, y como además ahora se descuida como bibelots, no vaya a ser que se rompan, pues hay que llevarlos al médico y al dentista y al yoga y a la clase de inglés y a las... no sé, bueno. Pues resulta que estamos en la etapa, tendría que ser una etapa esplendorosa, tendría que ser estupenda, en que... Gracias. En que hemos adquirido todas las conciencias. Conciencia de trabajadoras, conciencia de sujeto político, conciencia de personas pensantes, que queremos educación, conciencia de mujeres. Ha sido la última, qué curioso, ¿no? Ha sido la última. La que nos han negado además más tiempo, la que siguen negando, repito, en tantas partes del mundo. Bueno, pues entonces ha llegado el momento de ser realmente protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Ya no tenemos que seguir siendo ni las esposas, ni las madres, ni las hijas, ni las amantes, ni las ayudantas, ni las secretarias de los hombres. Ahora somos nosotras las que vamos a decidir nuestro destino y vamos a darnos entonces los instrumentos para llevarlos a cabo. Hemos de ser sujetos de nuestra conciencia y de nuestra lucha. Hemos de estar en la primera fila de batalla para conseguir no solo todos los derechos y todas las libertades que reclamamos, sino lo que pedía Marx, transformar el mundo. Yo creo que aquí podíais preguntar algunas cosas y me dejaríais descansar un minutito, ¿verdad? Seguro que tenéis alguna pregunta. Tú me dices que las niñas de hoy de 15 años viven como vivía yo con 15 años, te lo niego rotundamente. Ah, bueno, vale. Ni con 20, ni las madres de entonces de 25 o las de hoy de 25. Primero, como he dicho antes, porque la natalidad es mínima. La mitad de las mujeres en edad fértil han confesado en la encuesta del CIS que no piensan tener hijos. Y aquí no sé, porque no sé las edades y no os veo a todas, pero no sé cuántas de aquí están entusiasmadas con tener hijos. Tenemos una media de natalidad de 30 y tantos, que es, bueno, una edad, ¿no? O sea, con muchos problemas luego obstétricos, y de supervivencia. De modo que eso, olvidemos que nuestras madres, nuestras abuelas no vivieron como nosotros vivimos, ni nuestras hijas. No digamos la libertad sexual que tienen. ¿O no recordáis que teníamos que volver a casa a las 9 de la noche y que la que se quedaba embarazada era la desgracia de la familia? ¿Qué planes tenemos? ¿En dónde nos hemos parado en este avance evidente que hemos hecho? Por otro lado, las españolas no teníamos que perder más que nuestras cadenas, porque cuando terminó la dictadura era, bueno, la dictadura, cuando se murió el dictador, pues era una situación de servidumbre, de casi esclavitud. Eso lo hemos cambiado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, no, para el futuro? La educación tiene un papel importante, pero no determinante y maravilloso como todo el mundo quiere darle. Porque además eso significa dejar el avance para las calendas de mayo. Porque si tú tienes que empezar a educar a los niños de 5 años, pues ya veremos cuándo ganaremos las elecciones dentro de 20, ¿no? Dentro de 15. O sea, la lucha es lo que hace avanzar los pueblos, es lo que cambia los sistemas económicos y políticos y sociales. Y la lucha la dirige gente que se ha educado en el sistema opresivo, porque eso es así, porque los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los dirigentes feministas veníamos de la escuela fascista. Entonces, eso es lo que teníamos. ¿ha habido una regresión? No ha habido una regresión. Ha habido, yo diría, no, porque mira, hace nada me preguntaba una periodista de Tenerife que quería hacer una revista, me decía, porque ahora que las mujeres hemos perdido derechos, sí, pues no sé, estamos muy mal, no sé qué, digo, hemos perdido el derecho al voto, hemos perdido el derecho al divorcio, hemos perdido el derecho a la igualdad, ¿qué derecho hemos perdido? Hay una crisis económica que bate sobre las clases populares espantosa, que el capital ha montado, y lo ha montado después del derrumbe de la Unión Soviética, porque este es el punto terrible de inflexión que nos ha marcado, ¿no? Nos ha marcado el siglo XXI, Aquí nos han laminado. Aquí los hombres han salido perdiendo también mucho, Y políticamente nosotras no nos hemos constituido en sujeto político. Este es el problema.
Porque el cambio no lo vas a hacer cambiando la educación de los niños, porque yo me moriré antes de ver una generación que haya cambiado toda, suponiendo que además la educación sea tan buena, suponiendo que todos vayan a esa, y suponiendo que no tengas una enorme oposición de la Iglesia y del Opus y de tal y de cual. O sea, suponiendo todo eso, que quieras montar una educación igualitaria y no sé qué a los niños de 5 años, pues yo ya... Bueno, si tan largo me lo fías, yo me borro, ¿no? Porque a mí ya no me toca. Aquí lo que hace falta es levantar el movimiento político feminista que hace falta. Como han hecho hoy, lo hemos hecho en otras ocasiones, como han hecho los hombres y como se hace en todas partes. ¿Qué es lo que más cambia? ¿Qué es lo que más educa? La revolución, querida. No hay nada que eduque tanto como eso, y rápidamente, que es la diferencia. Claro, la diferencia, no tienes que esperar un siglo para cambiar la mentalidad de la gente, porque resulta que los movimientos revolucionarios en 3 meses han dado la vuelta a todo el mundo, ¿no? Y han sacudido a la gente, hasta los más reaccionarios se han encontrado de pronto con que se casan los hombres, se casan las mujeres, ¿verdad? Y se casan los dirigentes del PP. Y encima presumen, ¿no? Sale, porque este es mi marido, sale el maroto ese, sale diciendo, y todo el mundo les aplaude y no sé qué, y a la boda del maroto fue la Soraya y la otra, y la Cospedal y Aznar y no sé cuál, ¿no? Salen ahí todos en la foto de la boda. Oye, no sé si había hecho falta educarles de niños para esto. Porque seguro que todos fueron a colegios de curas, a colegios de monjas, a colegios de locos, a colegios fascistas, ¿sí? Seguro, por la edad que tienen. Entonces, camarada, lo que tenemos que hacer es luchar. Pues eso. Y no saquéis, porque yo estoy aburrida de hablar de la educación. Sobre todo porque, claro, siempre voy a templos de la sabiduría y a templos de la educación, y naturalmente tienen que pensar en lo que tienen que enseñar a los niños cada día. Pero yo creo que aquí, que somos dirigentes, activistas, luchadoras, lo que tenemos que pensar es cómo luchar para cambiar el país. Y rápidamente, queridas, que yo no tengo tanto tiempo. Tenéis que daros más prisa. Tenéis que daros más prisa. Esto de lucubrar sobre cómo educaremos a los niños, que lo hagan los especialistas. Cuando tomemos el poder, les diremos que hagan un plan de educación absolutamente adecuado. Sí, pero no. Pero a veces es peligroso dejarlo de especialistas solamente. Bueno, ya veremos qué especialistas buscamos, ya veremos qué especialistas buscamos. Nosotros tenemos, y apuntároslo, tenemos 3 debates que hemos filmado y los hemos metido allí. Que el primero que hicimos, lo hicimos a principios de abril, se titula «Después del 8 de marzo, ¿qué?». Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer todas y que tenemos que contestar, claro, porque fue esplendoroso, fue estupendo. Y después llegan las vacaciones y caramba, con el calor que hace, no, así no se hace la revolución, así no. Eso lo saben todos los pueblos. La primavera árabe, aparte de lo que sucedió luego, estuvieron 8 meses en la calle. Y las limpiadoras del Congreso en Atenas, en Grecia, estuvieron 1 año de huelga. Y nadie lo sabe, y nada se repite, y no sé tal. La lucha es larga, la lucha es dura, la lucha es pesada a veces. Ahora comodísima, comemos cada día, ¿no? Y esto lo digo, parece una broma, como si todo el mundo en el planeta comiera cada día. Y como si nosotras, algunas que peinamos canas, no hubiéramos comido cada día durante toda nuestra infancia y nuestra juventud. La lucha es dura. El segundo título que poníamos después del 8 de marzo, que era «El feminismo no es una fiesta». Yo tengo un capítulo del libro, que no sé si anda por ahí, porque no sé si lo hemos traído, de la pasión feminista de mi vida, que son un trozo de las memorias feministas, de los años de la transición y después, ¿no? Y entonces uno de los capítulos que titulo «El feminismo era una fiesta», remedando el título de Hemingway cuando se toma París, ¿verdad? París era una fiesta. Sí, bueno, pero la lucha no es una fiesta. Pero el feminismo hay que tomarlo en serio. Esto es un llamamiento que hago, porque últimamente, sobre todo debido a la proliferación de mensajes y de vídeos y de chistes y de lo que queráis que hay por esos canales, ¿verdad? Esos canales que tanto se distribuyen, parece que salgamos a la calle, como hacen algunos grupos, a cantar y a bailar y a tocar el tambor, ¿no? Cuando la marcha del 7 de noviembre, contra todas las violencias contra la mujer,
pues nos enfadamos mucho después, un grupo bastante numeroso se dedicó a cantar, a bailar y a tocar, a hacer la batuca. Y era contra la violencia contra las mujeres, ¿no? En el año 17 mataron a 109 mujeres, asesinaron a 109 mujeres. Hay 500 niños huérfanos de madre porque el padre los ha asesinado en los últimos años. Y esta es la parte más trágica de las reclamaciones que tenemos pendientes. Y esto lo hemos de cambiar. Lo hemos de cambiar, porque tenemos la obligación de cambiarlo. Ni porque lo vayamos a disfrutar nosotras, ni porque nos hayan pegado, ni porque tengamos que abortar, porque tenemos la obligación feminista, la obligación humana de cambiarlo. Y eso solo se puede hacer desde el poder. Porque al final, quien tiene el poder es el que firma el Boletín Oficial del Estado. Y eso hay que meterse en la cabeza a todas nuestras compañeras y a todas las militantes del feminismo. Si el partido feminista no es fuerte, no es grande, no puede imponer en las listas a sus mujeres y no puede llegar a puestos de poder, seguiremos con una pancarta en la calle 40 años más. Yo llevo 40 años en el paritorio, digo a veces, y tengo ganas de salir, ¿no? Ya tengo ganas de ocuparme de todos los asuntos que nos afectan, porque somos ciudadanas, muchos ciudadanas, pero en los movimientos feministas no se habla para nada de la OTAN, no se habla de la República, no se habla de la Iglesia ni de los acuerdos que tenemos con esa Iglesia, no hablamos de los repartos económicos que tienen las oligarquías, muchos ciudadanas de las cositas nuestras. Claro, yo he hecho ese repaso, si recordáis, de la conciencia. ¿Cómo vas adquiriendo conciencia? Pues primero eres trabajadora y luego quieres estudiar y luego quieres el voto y te consideras ciudadana de tu país o del mundo y luego resulta que eres una mujer y que tienes exactamente unos problemas específicos y unas limitaciones que, bueno, pero resulta que a través de entender esas limitaciones nos hemos olvidado de qué significa ser ciudadana de un sitio, ¿no? Porque si no participamos en el reparto económico, en los presupuestos totales, no solamente las ayudas sociales que están dando a las desgraciadas que les apalean, no se trata de eso solamente, ¿no? Si no participamos, ahora sabéis vosotras que el presupuesto del ejército en nuestro país, ha subido el 32%. Y el de educación bajó el 5%. Tanto hemos preocupado de educación. Bueno, pues eso. Y podemos seguir, ¿no? ¿Sabéis lo que nos cuesta la OTAN? ¿Lo sabe alguien? ¿Aquí hay alguien enterada? No lo sabe nadie. Porque además, aunque te digan una cifra, es mentira. Lo único que hemos podido averiguar después de que compañeros periodistas y esforzadas militantes pues vayan escudriñando y aliándose con gente que les puede informar, supongo que ustedes supieron que hicieron unas maniobras la OTAN el año 16, entre el otoño del 16 hasta la primavera del 17, en el Mediterráneo, en el nuestro, entre Gibraltar y Murcia, y llegaron 30.000 efectivos de la OTAN, las maniobras más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. No sabemos lo que costó, naturalmente, y no sabemos el destrozo ecológico que supondría semejante cosa, pero por lo menos nos dieron una indicación de que el gasto de un día de esas maniobras equivale al presupuesto de un año de la sanidad en España. Y no le importó a nadie. Naturalmente no salió en pantalla en la televisión, ni fue tampoco motivo de debate en las Cortes, porque ningún partido a todo esto se le ocurrió moverse en ese sentido, más que Izquierda Unida, que nace por la oposición a la OTAN, claro está, pero el feminismo, cosas de hombres, ¿no? La política es cosa de hombres. Nosotros tenemos un número de Poder y Libertad que lo titulamos así: la política es cosa de hombres. Y aquí tenemos pues lo que supone que el poder político y el poder económico esté en manos de los partidos políticos, normalmente de la derecha, o arracimados a la derecha, o sesgados hacia la derecha, por lo menos al statu quo, ¿verdad? Que no pongamos en cuestión ciertas cuestiones, porque ¿cómo vamos a poner en cuestión la monarquía? ¿Cómo vamos a decir que la república es imprescindible para que realmente haya un cambio
un cambio estructural, la estructura económica, la estructura social, la estructura política, la estructura cultural y la estructura moral. Porque la moral republicana es lo que destruyeron, sobre todo el mayor destrozo, aparte de los muertos, de los heridos, de los encarcelados, de las exiliadas, de todo lo que supuso la masacre de la guerra y de la posguerra, es que acabaron con la moral, con la ética social. Es que los casos de corrupción que todos los días oímos, que ya los oímos como algo normal, ¿no? Fíjate tú en el lugar donde estoy diciendo esto, ¿no? Bueno, pues yo vengo de Madrid, o sea que... Bueno, pues eso lo hemos asimilado, lo hemos asumido, lo hemos aguantado, nos parece indiferente, pues ya se sabe, con un resultado perverso, un resultado fatal. Y es que se ha desprestigiado la política y se ha considerado que todos los políticos son iguales. Entonces aquellas y aquellos que nos hemos dejado la piel y que seguimos en la batalla, pues somos tan corruptos y tan sinvergüenzas y tan perversos como el Bárcenas o como el que sea, ¿no? Esto solamente se puede recuperar cuando acabemos con esta estructura monárquica. Mira, la monarquía la montaron al terminar la dictadura, al terminarse Franco, para mantener el mismo sistema. Es el arquitrabe, es el sostén de todos los grupos oligárquicos que tenemos. No sé por qué nadie lo escribe, o casi nadie, que la aristocracia es un gran poder en nuestro país, ¿verdad? Ahora ya no lucen, acaso en las páginas de Hola, ¿no? Y alguna boda de por ahí, parece marginal, parece que se divierten, ¿no? Que en esta fiesta y la otra, ¿y qué más nos da, no? La aristocracia posee el 55% de todas las tierras cultivables en nuestro país. Por supuesto, todo el sur y el oeste, que son suyos. Y llega la Casa de Alba, tiene enormes explotaciones agrícolas en el norte de España. Y son los que reciben la mayor cantidad de ayudas al programa agrícola europeo. ¿Eh? Bueno, pues sí, pues algunos lo sabemos, pues esto no se puede consentir. Ahora, este tema realmente entra en los debates y en los encuentros feministas. ¿Es que realmente se consideran las feministas políticas? Pues muchas te van a decir que no. Y además, con este desprestigio de la política que nos ha sucedido en este periplo, pues parece que presumes, yo no soy política, yo no tengo nada que ver, yo no tengo ningún partido, yo soy pura, yo soy, ¿verdad?, incontaminada. Aquí las políticas, ¿verdad?, que estas ya están sucias, ya están pringadas. Cuando las manifestaciones de los jubilados, hemos visto y tal, una señora sale en televisión y cuando le dicen, bueno, ¿y ustedes cómo se organizan? Muchas, lo que sea. Ah, nosotros no tenemos nada que ver con la política. Además creen que van a tener nada que ver con la política, o sea que a ellos no sé quién les traerá el aumento de las pensiones, vendrán los ángeles y les darán un sobre cada día, cada mes en su casa, no sé. No, yo no tengo nada que ver con la política, nosotros somos políticos, nada que ver con los partidos, nada que ver. Y sale ahí, presumiendo de esto, tan contenta. Bueno, van a otro programa de televisión en La Sexta y llevan a unas jóvenes que se habían unido a la lucha de los jubilados. Bueno, por fin hay un poco de solidaridad, ¿no?, y de entendimiento de la amplitud del problema. Y le hacen entrevista a la chica. Y la chica dice, nada, nosotros nada que ver, las instituciones nada, ni la judicatura, ni el parlamento, ni nada, nosotros en la calle es donde tenemos que estar. Y se queda contento. Y también el presentador, pues le parece que es una persona, pues, decente, ¿no? Es decente porque solo está en la calle. Claro, esto lo tenemos que revertir, compañeras, de verdad. Porque si no, nos quedan 50 años más de monarquía, con toda la pléyade que tienen, con los acuerdos con la Iglesia, con los acuerdos con la OTAN, con los acuerdos con las grandes compañías multinacionales y la banca, y no hablemos de lo que nos paga la banca, ¿verdad?, y con la aristocracia esta que posee las grandes explotaciones agrarias y ganaderas. Y esto tiene que entrar en el programa feminista. Ahí tenéis nuestro programa político, nuestro programa electoral, nuestras tesis. También están en la página web del Partido Feminista. Si os gusta más leer, parece que les gusta más leer en una pantalla. Pero lo que hay es que concienciarse que tenemos que tener una conducta política, un proyecto político y una presencia en todas las mujeres y los hombres feministas, porque si no, no cambiaremos el país.
Claro, yo creo que ya tengo poco tiempo. Pero los que tenéis más, tampoco penséis en un porvenir de 50 años más, con la pancarta en la calle, gritando por las sentencias por las violaciones de tus compañeras. Porque este no puede ser el futuro, porque no nos tenemos que quejar de lo que no, tal que hemos hecho mucho, pero sí tenemos que advertirnos que podemos repetirlo y que esto es el día de la marmota, entonces, que nos levantamos cada día y cada día volvemos a hacer lo mismo. Y después del 8 de marzo, pues ahora estamos preparando el 25 de noviembre, ¿no? Y después del 25 de noviembre prepararemos el 8 de marzo del año que viene. ¿Y esto qué? La eternidad, ¿verdad? Se puede representar la eternidad así, el símbolo puede ser eso. Este es un cambio, este sí que es un cambio importante en el siglo en que estamos, en el año en que estamos. Lo que hemos recorrido, podemos estar bien satisfechas de lo que hemos hecho y los defectos, aprender de los errores cometidos para perfeccionar nuestra lucha. Pero ahora hemos de cambiar, hemos de enfrentarnos a un cambio de siglo, a un cambio de época, a un cambio de gobierno, ¿no? Bueno, estamos, la peor es que dejamos, y me meto yo, que estuve despotricando todo el tiempo, cuando la jubilación o, bueno, lo que sea del viejo ese rey que quitaron, porque era impresentable, ¿no? Era la primera vez en la historia de España que un rey salía en televisión a pedir perdón a la gente. Era la primera vez en la historia de España que el yerno del rey estuviera procesado por no sé cuántos delitos y ahora condenado. Y era la primera vez en la historia de España que la hija de un rey estuviera procesada por otros tantos delitos. Y no lo aprovechamos. Fuimos unas tontas. Allí en Madrid se hizo una manifestación, bueno, relativamente guapa, pero se terminó la manifestación, no había estrado, nadie habló, nadie dijo nada, no había consignas, no había propósito y nos fuimos a casa. Claro, llevas 4 horas en la manifestación y estás cansada, ¿no? Y entonces te vas a casa y te repones y cenas y comentas y estás tan contenta y sale en la tele y ya está. Y mañana pues a lo mismo de siempre. Esto no puede ser. Esto tenemos que salir hoy convencidas de que somos una fuerza enorme social, pero que tenemos que ser una fuerza política. Que tenemos que tener la misma fuerza en el Parlamento, en los ayuntamientos, ahora vienen las elecciones municipales y autonómicas. Y hemos de copar los puestos. Las feministas y los feministas hemos de copar los puestos. Porque si en las próximas elecciones el resultado electoral es el mismo, la culpa será nuestra. Y luego no vengamos a quejarnos. Aquí ayer cuando intentaba, esta mañana, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No, esta mañana he ido a comprar el periódico, que ha sido una hazaña, porque ya no hay periódicos. Cuando ya he llegado a un lugar donde había periódicos y una señora que vendía periódicos y otra señora venía a decir tonterías allí en la conversación y hemos iniciado una brevísima intercambio político, que ha dicho, bueno, claro, es que aquí en Valencia hay que ver lo que ha pasado. He dicho, sí, pero les votaban, ¿no? Claro. Pero les votaban. Que 25 años de Rita Barberá y de toda su pandilla, pero les votaban. Y 25 años en Madrid seguimos con todavía esa furria, pues les votan. Y aquí, camaradas, hay que salir a la calle, y uno por uno y otra por otra, hay que convencer a la gente de que aprenda a votar. Esto ya se lo dije en un programa de televisión ahí en Barcelona, a ver si aprendéis a votar. Porque lo que no se puede consentir es que primero voten al Bárcenas de turno y luego se quejen. Y luego vayan y se quejen. ¿Cuántos de los jubilados que salían allí en manifestaciones imponentes estos meses, cuántos habían votado al PP? Bueno, eso es. Pues esto es que la educación la hemos de hacer allí, la pedagogía social la hemos de hacer allí. Aquí se cree mucho que las redes sociales nos van a resolver el problema, ¿no? Tú pones muchos mensajitos y muchos vídeos y muchos tal y corren por aquí, por allá, por Telegram, por Instagram, por Facebook, por no sé qué. Sí, bueno, pues luego votan lo que votan. Luego votan lo que votan. Aquí hemos de estar en la calle, por supuesto, pero en la calle convenciendo a la gente de que nos tiene que votar.
Tenemos que estar en los grupos y en las asambleas y en los encuentros y en lo que queráis, pero convenciéndonos nosotras primero, claro, a ver si nos convencemos, y después a las demás y a los demás, de que sin un cambio político importante, que se note, no van a cambiar las cosas, no lo van a cambiar, no hay expectativas de ello. Ya ahora la situación política es muy inestable, porque naturalmente este gobierno tiene un apoyo pues pequeñísimo, pues son los 84 diputados que tiene, ¿no? Y que para conseguir además más apoyos, pues hay que apoyarse en según quién, que está bueno, ¿no? Pero ya lo sabemos, esto ya lo sabemos, no hay que pedirle en este momento peras al olmo, lo que hay que conseguir es que no caiga el gobierno. Eso sería fatal, ¿no? La alternativa ya sabemos cuál es. Ahora, dentro de lo máximo 2 años, tenemos unas elecciones. Y las tenemos que ganar. Porque si esto no nos lo proponemos ahora, no lo conseguiremos dentro de 2 años. Y si esto no nos convencemos, después que no se queje nadie, que salgan con ramos de flores a felicitar al nuevo PP que nos hayan puesto. Esto es imprescindible, que el feminismo entre en esta senda, en este camino, porque si no seguiremos igual y seguiremos hablando de las violaciones, que otra historieta es cambiar el Consejo del Poder Judicial y cambiar el Poder Judicial, ¿no? Que nos ha cambiado en los 40 años de democracia, nos ha cambiado. Son los herederos de los fascistas de siempre. Bueno, pues, camaradas, poneros a la tarea. Bueno, qué caras. Pero ahora tenemos un rato para que me digáis. Tenemos un rato, ¿no? Bueno. Aquí el movimiento feminista está en la calle, está trabajando, está organizándose, está haciendo panfletos todos los días. Lo que le falta es enterarse de que los tiene que hacer para ganar las elecciones. Mujer, déjate de las comidas de los maridos. Si no hay maridos ya, si los hombres se casan entre ellos. Del siglo XIX, hombre, el movimiento feminista, pequeñito primero y más grande y ahora enorme, ha estado siempre en la calle y se ha dejado a los maridos. Mira, uno de los episodios que no he contado porque no hay tiempo, que es todo lo que hicimos en la transición, es que todas las que dirigimos el movimiento feminista aquellos años, todas nos divorciamos. Todas, porque no le hacíamos la comida a los maridos. Y estaban muy enfadados. Quítate estas telarañas de la cabeza, quítatelas, tíralas a la basura. Vamos a ver, el movimiento feminista está trabajando extenuadamente por organizar el 8 de marzo y por organizar el 25 de noviembre, y las del 7N por el 7N, y las de la libertad de escoger, y las de no sé qué. Están trabajando en eso. Y estas tienen que enterarse, no sé cómo metérselo en la cabeza, que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todo eso lo tenemos que aplicar a conseguir el poder político. Mujer, es la única diferencia. Déjate de maridos, si ya no hay maridos. Aquí lo que tenemos es que entender que la vanguardia de la lucha, que somos nosotras, los que estamos aquí, y en otros foros, y en otros sitios, y en otros centros, lo que tenemos es que dedicar nuestro esfuerzo a entender que la política es imprescindible, porque es la vida cotidiana y es la vida de todas y es el futuro de todas. Las que tengan hijos, que son pocas, pero algunas tendrán, pues también que piensen en el futuro de sus hijos. Y hijas. A eso, y de hijas, sí. Bueno, los hijos también hay que modificarlo, Sí, pero... Qué buenos están. Bueno, el caso es que a eso tenemos que dedicar nuestro esfuerzo. Este es mi discurso, este es el llamamiento que os hago. Esta es la llamada a la militancia política. No vamos a seguir hablando de maridos, ni de educación, ni de niñas, ni de niños, ni de partos, ni de abortos. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar de tomar el poder político, de ser nosotros las que estemos en las primeras listas de todas las organizaciones, de la izquierda, naturalmente, y yo os pido la militancia del Partido Feminista, naturalmente, porque eso es lo que tenemos que dedicar nuestro esfuerzo ahora. A eso es lo que tenemos que luchar, porque estamos en el siglo XXI, ya hemos hablado, ¿no?, de las demandas del siglo XVIII, y de las del XIX y de las del XX, pues ahora estamos en el XXI, y en el XXI tenemos que gobernar.
Y si no, será una repetición, ¿verdad? Volveremos a vivir la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nuestras tatarabuelas. Y yo creo que eso no es lo que hay. Y además, eso es lo que quiere el poder. Lo que quiere el poder es entretenerte con la sentencia de la manada, que es horrible, que es horrible. Y yo siempre repito que el movimiento feminista somos ángeles, ángeles, porque todos los movimientos sociales han tenido una excrescencia de grupo terrorista, todos. No hay ninguno en el curso de la historia de las luchas sociales. Y aquí ya has visto la cara que has puesto. Bueno, pues aquí no ha salido nadie a pegarle una paliza a los violadores ni a romper las piernas a los jueces. O sea, somos ángeles. Bueno, pero, mujeres, por lo menos organicémonos políticamente. Que no se pide que cojáis una ametralladora y vayamos a las barricadas. Ya lo hicieron nuestras antepasadas, ahora ya se va el libro, bueno, nuestras antepasadas lo hicieron porque había que hacerlo, porque al momento en que había que hacerlo. Pero hoy no hay barricadas, hoy no hay trincheras, todavía a nadie se le ocurre que tengamos que coger metralletas, ni bombas, ni nada. Pero por lo menos organicemos políticamente, ¿no? Y pongámonos a la tarea, que somos muchas, que en muchos sitios mandan 4 hombres y hay 80 mujeres, que me contaron en Alcira, aquí al lado, en Alcira me contaron que la técnica de igualdad convocó una asamblea para las mujeres, etcétera, pero abierta al público. Vinieron 98 mujeres y 2 hombres. Y solo hablaron los hombres. Y dices que sí. Y dice que sí. Es que me lo creo. Bueno, pero, hombre, esto sí que es del siglo XX, ¿Patético? o del siglo XIX. Bueno, pues eso es lo que tenemos que evitar. Estas 98 mujeres que acudieron, que fueron a pasar la mañana o la tarde a esa asamblea y que les motivaba el feminismo y que tal, estas, cuando vienen a aparecer 2 hombres, que parecía que fueran, no sé, los ángeles flamígeros, estás allí asustada y acoquinada, pues no abrieron la boca. También la que dirigía la asamblea también estaba buena, porque claro, separar los tiempos y decir aquí los tiempos de cada uno son 3 minutos o 4 minutos y tú te callas y ahora hablas tú, pues también podría hacerse, ¿no? Pero bueno, esto es lo que simboliza, no sé, es siempre así, naturalmente que no, y no en todas partes y no todos los días, pero simboliza lo que supone que las mujeres piensen que ellas no están para mandar, no están para hablar, no están para manifestarse, no están para protestar públicamente. Y eso tenemos que cambiar, eso tenemos que cambiar. O sea, aquellas que se levantan, se arreglan, salen y se van a una asamblea y a lo mejor no están ni cerca de su casa y que saben algo de lo que van a hablarse en la asamblea y han leído alguna cosa y llegan allí y están calladas 2 horas, esto no puede ser. Y luego estas tienen que ser activistas que lleven el mensaje a las que no han salido de su casa, a las que están en el mercado y a las que están en el hospital y a las que están en la plaza, ¿no? Hemos de ser activistas de todo esto, porque las elecciones se ganan hablando con la gente uno a uno. Esto lo han hecho los del PP ahora con sus primarias, se han recorrido ahí los pueblos y las razas y las no sé qué. Pero esto lo hace el presidente de los Estados Unidos cuando se presenta a elecciones. Se van a las calles y reparten la propaganda mano en mano. Y esto lo hace el PSOE cuando quiere ganar, así Pedro Sánchez también lo consiguió. Y no se ganan solo, y muy poco, por las redes sociales, ni por los internetes, no se ganan con esto. A la gente hay que convencerla, y ya es difícil, porque cuando se tienen las ideas fijas es como una piedra, pues tienes que cavar la piedra, ¿verdad?, para meterle las ideas que tienes que decirle. Y hay que repetírselo 1000 veces. Y naturalmente, como se relaciona uno personalmente, como se mira uno a los ojos y como se habla, no se hace ni por WhatsApp ni por nada de todo esto. Pero en eso, las primeras que tenemos que estar convencidas somos nosotras, claro. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar al feminismo a los primeros puestos de las listas electorales? ¿Nos van a llevar solo nuestros dirigentes y compañeros y camaradas y nosotras calladitas allí en la asamblea sin decir nada? Oye, mira, me parece que no te has enterado de lo que pasa en nuestro país, porque el movimiento feminista en este momento, asociaciones legalizadas, porque no legalizadas hay un montón, hay 3000. En toda España hay 3000 asociaciones
legalizadas como asociaciones que están luchando por los derechos de la mujer, etcétera, con otros ítems que están allí. Porque salieron 6 millones de personas a la calle el 8 de marzo pasado. Y eso no se improvisa, ¿eh? Eso no se hace el día antes, se dice, mira, pues vamos a salir ahí. Llevamos 40 años de lucha aumentando cada vez más nuestros efectivos. Y yo te aconsejo que te hagas una mirada, supongo que no sé si estás en Gandía, en Valencia, donde estés, para ver la cantidad de grupos feministas que están trabajando en todos los temas que hemos dicho. El que le falta es, como repito, la participación política. Y naturalmente el voto al partido feminista y la militancia en el partido feminista se hace cada día, no se vota cada 4 años. El voto no se consigue un día al año, un día cada 4 años. Esto también me lo dijo otra congénere tuya en una televisión. También me dijo, porque eso es muy fácil, se vota en media hora. Se vota en 40 años que nos ha costado llegar a la situación que estamos. ¿Cómo se nota que no habéis vivido lo que nos ha costado conseguir el voto? Lo que nos ha costado la libertad de elección, la libertad de partidos políticos, las campañas electorales. ¿Cómo se nota? ¿Y qué ingratas sois? Puñeta. Y lo digo ya no solo por mí, sino por mis antepasadas, por lo que puso a mi abuela y a mi tía y a mi madre, y a tu madre y a tu abuela y a todas las madres y abuelas que tenemos aquí. Hace falta un poco de pedagogía, aquí sí que hace falta. ¿A qué escuela has ido, puñeta? ¿A qué escuela has ido? Que no te han dicho lo que ha costado conseguir el voto en nuestro país, y conseguir el voto para las mujeres, y conseguir un poco de formación política, y conseguir libertad de partidos políticos, cuando te metían en la cárcel por una reunión de más de 3 personas. ¿Cómo se nota que no sabes nada? Y además, qué atrevimiento, porque a pesar de no saber nada, te pones aquí a pontificar y a decir, el movimiento feminista no existe, y el voto es una vez cada 4 años, y eso no vale para nada. Hombre, es que realmente el atrevimiento es enorme, ¿no? Es enorme. Coge el libro de las mujeres republicanas y entérate de lo que supuso la lucha, un poquito, porque no hemos publicado los 70 tomos que harían falta para recuperar las vidas, las historias y la tradición de las mujeres republicanas y de los hombres republicanos que dieron su vida, su libertad, todo por conseguir que tú puedas decir estas tonterías hoy aquí. Esto es un acto político importante y con seriedad. Y ya está bien de desmontar lo que ha sido la historia de nuestro país, un siglo de historia y de luchas y de esfuerzos y de sacrificios. Hay que hace falta leer un poquito, ¿eh? Hace falta leer. Bien, sí, como decía Lidia, realmente ha habido mucha historia y mucha trayectoria hasta llegar aquí. Nada de lo que se ha conseguido en este país en materia de igualdad de mujeres y hombres ha sido gratuito. Y efectivamente no ha sido una concesión graciosa. Ha supuesto una lucha sistemática de horas, días, meses, años y 2 siglos. Cuando tú dices que efectivamente hay un problema, que sigue habiendo gente que cuidar, etcétera, y que no se puede frivolizar con eso, lo que dice Lidia, y es cierto, es que el movimiento feminista sí ha procurado y ha generado un cambio en el que eso ya es una decisión personal. Pero políticamente una puede exigir a los poderes públicos que se responsabilicen también de los cuidados. A los hombres tiene que decirlo, eso es también política, y no se hace en movimiento solo. Hay que hacer movilizaciones, pero luego hay que hacer acción política que obligue al Estado, obligue a todas las instituciones a poner en el centro los cuidados. Y sencillamente lo que decimos es, ahora ya no es cosa de decir, es que tengo marido. La revolución te ha permitido, esa revolución pacífica de la que hablaba Lidia, te ha permitido mandar al marido a la mierda si es preciso. Y por lo tanto tienes los mimbres. Otra cosa es las que no lo quieran hacer, sigan votando al PP o sigan moviendo todo el sistema inmovilista que se genera en la estructura, que en efecto ha cambiado poco. Ha cambiado mucho para que nada cambie. Entonces lo que dice Lidia es no hay que hacer movilizaciones solo, que también esa movilización siempre es una demostración de fuerza. Lo que hay es que rentabilizar esas movilizaciones. De otra manera, como bien decía, es el día de la marmota. Estamos volviendo otra vez, cada vez a hacer nuevas movilizaciones sin conseguir más cosas. Ahora la fuerza es tremenda, yo creo que eso lo reconocéis todas, y entonces no hay que ignorar ese movimiento feminista previo. Lo que hay es que integrarse en esos movimientos feministas que existen, dar fuerza e intentar que eso tenga una rentabilidad política. Y eso solo se hace consiguiendo meterse en las decisiones. Y las decisiones se toman en los parlamentos. Es la regla de y también me gustaría repetir
que para conseguir que voten media hora hacen falta 4 años de propaganda continuada, de pedagogía política, de escritos, de conversaciones, de conferencias, de programas de televisión, de programas de radio, de panfletos, de búsqueda de firmas en la calle. Para votar media hora, por lo menos, han hecho falta 2 siglos, pero por lo menos entre cada convocatoria son 4 años de trabajo. Son 4 años de trabajo. Si la izquierda no avanza es porque la gente no trabaja en la lucha por la izquierda. Si la izquierda no tiene los votos que se merece, es porque tampoco hay militantes que se merezcan que se les vote a la izquierda. Porque al final es muy cómodo decir yo iré a votar mañana media hora. No, no, allí ha habido activistas, y ha habido militantes, y ha habido afiliados, y ha habido dinero puesto, y ha habido folletos, y ha habido enseñanza, y ha habido enseñanza en las calles, en las plazas, en la escuela y en la casa. Ese es el trabajo que hace una militancia. Ese es el trabajo que hacemos la mayoría, supongo, de los que estamos aquí, y muchas miles más. Y muchas miles más. Y todas se merecen respeto. Que eso es lo que estamos aquí. Y no únicamente estamos aquí porque nos respetamos todas, estamos aquí planteando el enfoque que tenemos que dar al trabajo que comenzará esta tarde o mañana. Otra vez volveremos a repartir folletos, y otra vez volveremos a hablar, y otra vez volveremos a escribir lo que sea. Lo único que se puede discutir es qué enfoque le damos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir. Pero poner en cuestión que el trabajo de la militancia feminista y ecologista y ciudadana y sindical es constante. Y aquí tenemos compañeros y compañeras que están en eso desde hace 50 o 60 años y se merecen un respeto. De todas maneras, ya se sabe, el área rural siempre está más atrasada y surge de los grandes centros urbanos desde donde surgen los movimientos, ¿no? Pero quería haceros una convocatoria, y es que el 12 de agosto, que es domingo, para quienes todavía trabajen este mes, tenemos el pleno ampliado de la Comisión Política del Partido Feminista. Estamos en un momento, como estamos allí viendo por este encuentro, muy importante, muy convulso en cierto modo, y vamos a hacer un informe, vamos a aportar lo que nosotros sabemos y a pediros que aportéis todos los demás para establecer las estrategias y el trabajo, por lo menos el próximo trimestre, si no nos planteamos ya llegar hasta las elecciones de mayo próximo. Las que quieran serán muy bien recibidas y podríais venir a Madrid, tampoco es a Vladivostok, o sea que podéis coger un trencito, que yo he venido con él, y iros hasta allá. El 12 de agosto, si me enviáis a los emails que tenéis, que habéis cogido la propaganda, supongo que tenéis el email, si no os lo pongo en la pizarra, la que no lo tenga, me escribís diciendo que venís, pues encantadas. Si alguna tiene algún problema de alojamiento, porque se queda un rato más, aunque el viaje puede ir y venir en el mismo día, pues también buscaríamos quienes os alojaran. Y si estáis interesadas en saber cuáles son los proyectos, los planes, el programa del Partido Feminista para los próximos meses. ¿De acuerdo? Os pongo el email en la pizarra, lo tenéis todo. Mira, yo lo que no querría es que nos reuniéramos a hablar de lo mal que van estas cosas y lo otro y lo tonta que es alguna gente. Lo que yo creo que nos tenemos que reunir es qué vamos a hacer para cambiar esto. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, la sociedad... Bueno, déjame terminar. La sociedad es un concepto abstracto. La sociedad eres tú y yo y el vecino y el de allá. Aquí de lo que se trata es de ver qué hace la vanguardia de la lucha, que son los que han movido a las sociedades. Porque si no hubiera movimiento sindical, no hubiera movimiento feminista, no hubiera partidos políticos de izquierda, no hubiera habido hasta guerrillas, no habría cambiado la sociedad. La sociedad no es nada, porque es una masa informe que está allí aguantando hasta que alguien o alguienes, bastante gente, los mueve, los conciencia, los acude y los arrastra. Y así son todas las... Además, oye, no hace falta más que leer la historia del mundo, siempre ha sido así, siempre ha sido así. No esperes tú en tu casa a que la sociedad venga y te diga, anda, vamos a hacer la revolución, porque las cosas no son así. Entonces, aquí, con el poco tiempo que ya nos queda, lo que tenemos es que organizarnos
para cambiar la sociedad. Y entonces, vamos a ver, las que quieran venir a Madrid están muy bien recibidas y seguiremos esta conversación y estableceremos las estrategias, y además a ver si formáis el partido feminista en Gandía, que ya es hora. Solamente me paran por la calle cuando he salido en televisión y para decirme, ¡ay, qué guapa está! Y qué vestido tan bonito llevaba, ¿no? Pues, claro, aquí tenemos un déficit gravísimo, pero que abarca no solamente al feminismo, sino a toda la historia nuestra, que es la escuela que hemos tenido. Pero claro, ha habido un pacto de silencio espantoso, para que no se sepan las generaciones jóvenes, no sepan lo que vivimos las generaciones anteriores. Por eso se pueden decir ciertas cosas hoy, ¿no? Entonces, aquí ni la escuela, ni la segunda enseñanza, ni la universidad se ha portado como se tenían que portar. Porque ya sabemos, no vamos a hablar otra vez del fascismo, ¿verdad? No vamos a hablar de la transición, ni de la ley de educación, ni la LOMCE, la PONCE, la no sé qué, todo eso, ¿no? Y luego el PISA y el no sé qué, y todo eso, ¿no? Y el Bolonia, todo lo que nos han caído encima. Pero yo recordaba en mi artículo, por la admiración además que se merecen, pero que les tengo porque son mis antepasados, lo que fueron los maestros de la República y las maestras de la República. Y cuando me hablan de subvenciones y de becas y de Erasmus y de créditos, recuerdo a aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a intentar sacar de la más absoluta ignorancia, de la superstición más horrorosa en la que estaba el pueblo español. Y eso es la pasión de enseñar. Y eso no lo tiene ni el 10% de los profesores hoy en España. Porque para enseñar la transición y para enseñar la memoria histórica y para explicar lo que han vivido y sufrido nuestros padres y nuestros abuelos, no hacen falta ni becas, ni Erasmus, ni créditos, ni másters, ni buenos ni malos. No hace falta más que tener la pasión de enseñarle a tus alumnas y a tus alumnos lo que ha sido y lo que sigue siendo la lucha de los que queríamos cambiar el mundo. Y eso ha faltado en el cuerpo profesoral, ¿eh? Esto ha faltado, esto es evidente, porque puedes enseñar debajo de un árbol, ¿eh? Y bueno, una de las anécdotas, pero que no es una anécdota, que es un símbolo, que estuve protestando un año, fue cuando hace 2 o 3 años el CIS sacó que el 25% de la población española creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. ¿Eh? No lo sabías, ¿verdad? Porque esas cosas parece que solo las oigo yo, por la temperatura nacional, ¿eh? Las dijo Radio Nacional y es una encuesta del CIS. Y yo salí indignada y me pasé un año, me parece, protestando y gritando a los profesores y profesoras que son militantes, son camaradas de mi partido, diciendo, ¿pero qué enseñáis a los alumnos? Yo fui de niña a la escuela miserable que era la de la posguerra, donde no había ni internet, ni cacharros, ni esta máquina, ni la otra, ni la de más allá. No había más que un bolígrafo y un papel, y una pizarra con una tiza. Y la profesora salía y dibujaba el Sol, la Tierra, y Júpiter, y Venus, y tal y cual, y ponía el sistema solar. Y tú con 7 años, de una colilla de lápiz, lo dibujabas. Y luego te ponían los nombres, y entonces se los hacía y decías, repite, a ver, tal, y da vueltas alrededor del Sol, no sé qué. Y al día siguiente te tomaba la lección. Y ya lo sabías para toda tu vida. Para toda tu vida. Nunca más se te ocurriría decir que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Pues hoy, en el siglo XXI, con todos los cacharros que podemos imaginar, inventar, y el Google y el otro y el de más allá, el 25%, que son 15 millones de personas, creen que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y entonces uno pregunta, ¿pero qué profesores tenemos? Porque para eso no hacen falta cacharros, ¿eh? Para explicarle a la gente el sistema solar no hace falta ningún cacharro. Lo que hace falta es tener un cacharro en la cabeza y otro en el corazón. Y con esa pasión, con ese deseo de participar en el cambio de tu país, te lanzas a explicarle a los que sean, tengan 3 años o tengan 80, porque la escuela de adultos también ha sido una porquería, ¿eh? Entonces, enseñar a leer, enseñar a comprender, enseñar a pensar a nuestra gente, también cambiaría el voto, también cambiaría el voto. Y eso es una tarea
que nosotras, claro, nosotros tenemos la obligación de impulsar. Yo, en lo que dé de clase, que se suponga que esto es una clase, pues lo hago, pero las que sean profesionales de la enseñanza tienen la obligación de hacerlo. Y eso no se sustituye ni con subvenciones, ni con másters, ni con bolonias, ni con peponias. Eso no se sustituye con nada. De la misma manera que se milita en un partido y que se limita en un objetivo social y tal, también se milita en la enseñanza. También. Y también hay que exigir porque las americanas arrancaron de su movimiento sufragista y lo consideraron la primera ola, y cuando llegó el 68, que es el movimiento hippie y toda la guerra de Vietnam y todo lo que empezó nuevamente, le llamaron la segunda ola, pero para Europa era la tercera, porque había empezado la Revolución Francesa. Para las españolas el 68 tuvo importancia, pues casi ninguna, porque estábamos todavía empujados por la dictadura. Entonces, en realidad, esa segunda ola, porque la primera fueron las republicanas y las prerepublicanas, pues empieza con el 75 con toda la transición, ¿no? O sea que el número, no sé si es motivo de una discusión o no, porque depende del continente de donde partas y de los acontecimientos que quieras bueno, es decir, que ahora podemos decir que hay no sé ni el renacimiento porque estábamos ahí, pero una fuerza mayor o una tal, y le queremos poner una nueva ola. Yo creo que esto es seguir un poco la moda americana, ¿no? En la que estamos siempre metidas, pues somos unas papanatas, ¿no? Siempre estamos mirando a ver qué hacen mucho, y que son muy fuertes, sin duda, pero que nosotros tenemos nuestro propio recorrido, nuestra propia historia, ¿no? Yo no sé si esto es un cambio, porque yo, como cada día hago lo mismo, y lo hago desde hace medio siglo, pues claro, dices, bueno, ¿dónde está el cambio? El cambio es que vino más gente, que también ha habido acontecimientos trágicos, porque la cantidad de asesinadas de estos últimos años es inaceptable, porque las sentencias de las violaciones son horrorosas, y eso puede reanimar, ¿no? Puede tal. Pero la justicia social que decía que estamos reclamando desde el año 75, eso, para mí el cambio fundamental es, claro, el final de la dictadura y lo que hemos construido desde entonces. Que luego los historiadores, según como lo pongan, pues bueno, pues ya veremos cómo lo ponen, ¿no? El caso es que sigamos trabajando cada día, ¿eh? Bueno, camaradas, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque veo que no todas le habéis dado un berrinche. Bien, yo creo que Lidia ha estado formidable, ha dado un mensaje claro. Ganamos primero una justicia social, luego hemos ganado los votos, después hemos ganado nuestra autonomía personal. Toca ahora conquistar el Parlamento y la política. Y eso es lo que nos compita a todas.